Buenos días, mi nombre es Daniel Galvis, le voy a hablar acerca de las medidas y el código de aislamiento. Primero que todo, pues al ingresar un paciente a la hospitalización es importante pues tener las medidas de prevención y los tipos de aislamiento y los controles de infecciones que manejamos intrahospitalarios. Para esto pues se debe establecer tanto al paciente como a los visitantes y a los familiares. Para ello pues hay un comité encargado del control de infecciones que es el responsable de definir y pues instrumentar las medidas de infección que pueden tener el paciente según sus condiciones. Existen varios tipos de aislamiento intrahospitalario. Podemos encontrar el aislamiento por contacto, el aislamiento por gotas, el aislamiento respiratorio y el aislamiento protector o inverso o el aislamiento entérico, de los cuales les voy a hablar. Primero encontramos el aislamiento por contacto. Este aislamiento se usa o se efectúa cuando se sospecha una enfermedad transmisible por contacto directo o a través de secreciones exudadas con el paciente o elementos que hayan dentro de su ambiente. Para esto, estas enfermedades patológicas podemos nosotros encontrar como la hepatitis A, bacterias multiresidentes, Clostridium, difilis, varicela, herpes simple, diseminado, y también podemos encontrar lo que son estafilococos. Para este tipo de aislamiento debemos usar los materiales como guante, bata. Adicionalmente pues debemos desinfectar las superficies y también el lavado de manos antes, después de tocar al paciente. También vamos a encontrar lo que es el aislamiento por gotas. Este tipo de transmisión ocurre cuando las partículas de mayor a 5 microgotas, estaríamos hablando de goticas visibles, generadas al habitar, al hablar, al toser o estornudar, que se encuentran o se quedan suspendidas en el aire hasta 1 metro de distancia. Adicionalmente, es uno de los tipos de aislamientos que se especializa en enfermedades como la rubeola, el coqueluche o tosferina, faringitis estreptocócica, meningitis por meningococo y lo que son pneumoniae. Estas son las patologías que podemos encontrar. Para esto nosotros vamos a utilizar o realizar lo que son los lavados de manos, vamos a ubicar bien el paciente. Además vamos a utilizar mascarilla para estar a menos de 1 metro. Transporte del paciente debe ser limitado, pero si es necesario colocarle la mascarilla al paciente. También debemos usar guantes, batas, y los artículos contaminados pues deben ser esterilizados o en su lugar pues desechos. Otro tipo de aislamiento del que vamos a hablar es el aislamiento respiratorio. En este pues se debe tener en cuenta la diseminación de partículas menores de 5 micras que permanecen suspendidas en el aire por lo largo de periodos y tiempos. En aquellas patologías que podemos encontrar dentro del aislamiento respiratorio son lo que son el sarampión, la rubeola, la tuberculosis pulmonar, la varicela, el SARS, la influenza y el herpes zóster diseminado. Para este tipo de aislamiento nosotros debemos ubicar al paciente en un cuarto aislado con presión de aire negativa, la puerta cerrada, el uso obligatorio de mascarilla. El transporte del paciente debe ser igualmente limitado, usar bata solo si hay riesgo de alguna salpicadura y estricto lavado de manos al estar en contacto con el paciente o sus fluidos. Otro tipo de aislamiento que vamos a encontrar es el aislamiento protector o inverso. Este pues se aplica para los pacientes inmunosuprimidos con el fin de protegerlos de adquirir infecciones transmitidas por el personal de la salud, familiares, visitantes y además presentes en otras patologías como quemaduras graves, trasplantes, leucemias y tratamientos antioplásicos. Para este tipo de aislamiento, los materiales o las precauciones que vamos a usar son el lavado de manos antes, durante y después de tocar al paciente. La mascarilla es de uso obligatorio antes de ingresar a la habitación del paciente y el estricto uso del bata
para tener contacto con el paciente. Y por último encontramos el tipo de aislamiento entérico. Este se aplica con la finalidad de prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto con heces infectadas y en algunos casos por objetivos contaminados. Para este aislamiento nosotros vamos a realizar lo que es el estricto lavado de manos, estar en contacto con el paciente o sus fluidos y se debe realizar guantes, bata y adicionalmente cuando se prevé contacto con el material que está contaminado. Todo este tipo de medidas y código de aislamiento lo vamos a hacer con el objetivo de cortar la cadena de transmisión de agentes infecciosos, disminuir la incidencia de infección nosocomial, prevenir y controlar los brotes y también pues racionalizar los recursos humanos que encontramos dentro del hospital. Este procedimiento pues está a cargo de todo el personal de la salud, del personal de la enfermería. Los equipos y materiales que nosotros podemos usar en estos tipos de procedimiento o aislamiento claramente van a ser el uniforme institucional, bata, mascarilla, gorro, polainas, tapabocas, N95, careta o gafas protectoras, elementos de signos vitales únicos para el paciente, guantes limpios o estériles y habitación adecuada para el paciente. El procedimiento que vamos a realizar con este paciente es, lo primero, ubicar al paciente que está sospechoso o positivo de algún agente infeccioso en una habitación individual. Seguido de eso, vamos a dar conocimiento al grupo de salud, como a través de carteles en las puertas o paredes donde ubicamos el paciente y lo notificamos en la historia clínica constantemente. Además,